Espero que estén bien de donde nos estén mirando. Bueno, quiero comentarles que estamos llegando al final del libro del conflicto de los siglos y a mí me ha tocado el precioso capítulo número 38, que tiene como título La única salvaguardia. Estuve investigando un poquito acerca del nombre del capítulo y realmente cuando nos basamos en la palabra única, quiere decir que no hay otra, que es la única y sobre todo salvaguardia. He estudiado un poquito también acerca de lo que significa salvaguardia y dice amparo y garantía. Resulta ser que en algunas ocasiones se usa la salvaguardia para avisarnos de que hay un peligro, para alertarnos que hay una cuestión de que podamos ser lastimados. Muchas veces le dicen salvaguardia a las cintas que ponen los bomberos por algún accidente, alguna colisión, y también se ha utilizado mucho en épocas de guerra como un papel para decir a los generales, a los directivos del escuadrón, de que esa familia debía ser resguardada del resto de los demás. Y es fabuloso como Elena de White, la escritora, habla de la palabra de Dios como nuestra única salvaguardia. Mis hermanos, el profeta Isaías en Isaías 8:20 nos habla y nos dice a la ley y al testimonio. Si no dijeres conforme a esto es porque no te ha amanecido, no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nosotros escuchamos a personas elocuentes que tienen un buen sermón, una buena meditación y resulta que su vida espiritual no conlleva conforme a lo que dice, lo que predica o lo que dice la palabra de Dios. Por eso Elena de White en este capítulo nos hace mucho hincapié en que podamos escudriñar las Escrituras. Jesús mismo lo dice, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonios de Él, digamos. Ellas son las que nos cuentan sobre la vida de Él, sobre cuándo iba a venir y sobre lo que sucedió más adelante. También nos habla el capítulo, nuestros hermanos, de que muchas veces nosotros nos quedamos con algún sermón, alguna meditación de algún pastor, de algún hermano de iglesia que predica muy lindo y llevamos meses, años creyendo que lo que esta persona predicó o dijo era lo correcto o era lo acertado y cometemos el error en caer en un engaño. ¿Y por qué caemos en ese engaño? Porque cuando escuchamos esa meditación, cuando escuchamos ese sermón, no acudimos a la verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es nuestra única salvaguardia? Las Escrituras. Muchas veces llegamos a decir, bueno, lo que pasa es que mi instructor bíblico me enseñó de esta forma. Mi maestro de escuela sabática me enseñó de esta manera. El pastor me enseñó de esta manera. Mis hermanos, mis amigos, la Biblia está al alcance de todos. La Biblia está a tu alcance y está a mi alcance. ¿Cómo yo corroboro si lo que la otra persona dice es verdad? Abriendo la palabra de Dios. Jesús nos dice que Él iba a enviar un consolador para que todo lo que nosotros le pidiéramos, Él nos lo daría. Es cuestión de arrodillarnos, pedir que el Espíritu Santo nos guíe a abrir la palabra de Dios y corroborar si las cosas que nos están enseñando son las correctas. Hay mucha gente que comete el error de decir, bueno, pero yo tengo buenas intenciones, lo que yo hago porque tengo buenas intenciones. Amigos, no se basa en tener buenas intenciones, se basa en hacer lo correcto, se basa en que nosotros podamos hacer lo correcto, que podamos defendernos. Estamos en un conflicto cósmico, estamos en una batalla entre el bien y el mal, estamos entre la pelea entre Satanás y Jesús. Ya somos vencedores, pero la única forma de poder vencer las tentaciones es a través de la palabra de Dios. Quiero detenerme a leer en el libro de Mateos una enseñanza practísima que nos enseña Jesús acerca de cómo debemos defendernos y cómo debemos luchar contra las acechanzas del enemigo. En Mateo 4, del 1 al 11, dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. 40 días y 40 noches pasó sin comer nada. Sabemos que cuando pasa 1 o 2 días sin comer, nuestra cabeza ya empieza a debilitarse, nuestros sentidos aflojan. Y dice, y vino el tentador. ¿Quién era el tentador? Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, ¿cómo le dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo le contestó Jesús, mis hermanos? Con un escrito está. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿El enemigo conoce la Biblia? Por supuesto que sí, porque le contesta a Jesús con otro escrito está. ¿Y cómo le contesta a Jesús? Y Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y sigue, otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles a servirles. Mis amigos, Jesús era un hombre como tú y como yo, con sus luchas, con sus debilidades. Siendo Dios, vino a este mundo en forma de hombre y fue enseñado por su madre, y Él mismo escudriñó las Escrituras, Él mismo investigó, Él mismo entendió la palabra de Dios, al punto que después de haber estado ayunando 40 días, pudo reconocer al tentador, pudo entender las acechanzas del enemigo, pudo comprender que la palabra que le estaba diciendo Satanás iba en contra de la voluntad de Dios. El enemigo no va a buscar mostrarte algo fuera o muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. Por eso nuestra única salvaguardia es poder por nosotros mismos escudriñar las Escrituras, buscar en la palabra de Dios la verdad, para no ser engañados y confundidos, incluso con la propia verdad. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestras creencias y en nuestra fe. La fe que hoy manifestamos es a través de las oraciones y el estudio de la palabra. Si nosotros nos mantenemos firmes y fieles y escudriñamos las Escrituras, el enemigo se huirá de al lado nuestro. Anhelo que ustedes, como yo, podamos escudriñar las Escrituras. El Señor hizo la palabra de Dios para que hasta un niño la pueda interpretar, para que podamos comprenderla. No se olviden de cada vez al abrir la Biblia, pedir a Dios en oración que el Espíritu Santo nos esté guiando a la verdad completa. Anhelo que tu corazón y el mío puedan hacer la voluntad de nuestro Dios.